agradecer la oportunidad, porque para mí realmente es una bendición, es un placer, es un orgullo poder estar aquí frente a ustedes. Quiero agradecer a mis amados pastores, Pasarita, Paz Oliver, por darme la oportunidad, ¿no?, de venir a compartirles un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y me ponía a pensar cuando yo estaba preparando la palabra y decía, bueno, Señor, ¿de qué les voy a hablar? ¿Qué les puedo decir a estos varones? ¿En qué puedo yo ser ese canal de bendición para que ellos puedan ver tu gloria, encontrar ese amor genuino que tienes hacia nosotros? Y me habló de que me retrajo mucho en el tiempo y me decía de los sueños. ¿Cuántos de ustedes aquí han tenido sueños? ¿O quién les ha dicho a ustedes alguna vez que no pueden soñar? No creo que hay una ley, un mandato en el que diga que no podemos soñar, porque soñar es gratis, es libre, ¿no es cierto? Y muchas veces yo me ponía a recordar y decía, todos tuvimos un sueño desde chiquitos, de pequeños. Y yo analizaba y decía, claro, de niños siempre nos preguntaban y nos decían, ¿qué quieres ser de grande? Unos decían, tal vez quiero ser un doctor, quiero ser policía, quiero ser, no sé, médico, quiero ser un bombero, que era lo más tradicional que te solíamos decir, ¿no? Pero alguna vez alguien se imaginó ser un superhéroe. Alguien dijo, yo quiero ser un superhéroe, yo quiero ayudar a los demás, yo quiero salvar a los demás, ¿no es cierto? Y yo recordaba, porque a mí me gustaba mucho de niño, era un poco inquieto, y mi mamá me compraba los trajes de Batman, de Robin, ¿recuerdan? Yo creo que más de uno nos hemos puesto esos trajes, ¿no? Entonces, un día haciendo una travesura, antes había las señoras lavanderas, porque no era muy común todavía en las casas las lavadoras. Y pues en la tina, en el tanque lleno de agua me boté. Y gracias a Dios, la señora lavandera estaba ahí y me rescató. ¿Por qué? Porque yo pensé que podía volar. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba soñando, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Señor eso quiere. El Señor quiere que soñemos, quiere que soñemos en grande. ¿Por qué? Porque Él nos da la libertad de nosotros poder ser libres, de poder crecer, de poder imaginar cosas, de poder querer cosas, ¿no? Pero siempre necesitamos alguien que nos proteja. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un socio. Y hoy les vengo a dar una buena noticia. ¿Por qué? Porque hoy vamos a firmar un trato, vamos a firmar un contrato, vamos a sellar una palabra, porque hoy les quiero venir a presentar al socio de su negocio. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen emprendimientos? ¿Cuántos de ustedes han fracasado en los emprendimientos? Porque también eso es parte del proceso, también eso es parte de la enseñanza, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Nos hemos caído, nos hemos frustrado, nos hemos decepcionado muchas de las veces, hemos perdido dinero. Y tal vez eso ha hecho que ya dejemos de soñar, porque simplemente decimos, no, ya no puedo. Simplemente ya esto no es para mí. Y nos echamos al abandono muchas de las veces. Pero ahora yo les vengo a decir que les vengo a presentar a su mejor socio. ¿Y saben cuál es? Dios. Y ese es el tema de hoy. Tu mejor socio, Dios. Y eso es lo que yo quiero hablarles hoy. Porque dentro de mi testimonio, dentro de mi vida, yo he tenido muchos parámetros. Porque vengo de un hogar disfuncional, en donde muy pequeño fui tal vez herido. Y tal vez también fui decepcionado. Me decepcioné de mis padres. Pero nunca dejé de soñar. Porque siempre, a pesar de que yo aún no lo conocía, aún no sabía que Él era mi socio, pero Él ya me conocía. Él ya sabía mi nombre. Él ya me había preparado para eso. Y yo en todos los parámetros de mi vida había tenido muchos altibajos, pero siempre había alguien que me protegía. Siempre había alguien que me cuidaba. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito en mí, como lo tienen ustedes. Porque ustedes, todos y cada uno de ustedes, los que están aquí, tienen propósitos. Lo único que nosotros necesitamos es ser obedientes, darle una oportunidad al Señor. Porque muchas de las veces nosotros solo queremos actuar en nuestra humanidad, mas no en lo que Dios quiere para nosotros. Queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, mas no a la que es de nosotros. Porque no hacemos las cosas con sabiduría. Hacemos solo, ¿para qué? Para satisfacer nuestra necesidad,
Muchas de las veces satisfacemos inclusive nuestro ego, pero no pensamos en que nosotros podemos hacer mejor las cosas de la mano de Dios. Y eso a mí me ha pasado a lo largo de mi vida, porque yo también he tenido muchos derrumbos, también he tenido fracasos. Pero cuando yo conocí a Dios, llevo muy poco tiempo en la iglesia, se podría decir, llevo apenas 1 año y 3 meses. Pero cuando yo decidí, cuando recibí esa invitación de mi querido amigo, yo llegué un domingo acá, a la anterior iglesia. El día miércoles estuve en el terminal y no lo dudé, me fui. Y desde ese día yo no he parado, porque en esa montaña yo sentí a Dios, yo le conocí a Dios y sabía que ahora sí yo tenía un propósito en mi vida. Ahora sí yo sabía que ese niño que había sido herido, ese niño que había sido abandonado, tenía un propósito. No estaba solo, a pesar de que la sociedad decía que estaba solo. Yo nunca estuve solo, porque siempre Dios me protegía, ¿sí? Entonces yo les invito a que ahora vayan a la montaña, hágase ese reto propio, como muchas de las veces hacemos en nuestra vida cotidiana. A veces nuestro ego no nos permite que alguien nos diga que no podemos o que no sabemos, ¿sí? Pero ahora en la montaña ustedes pueden romper esa cadena, romper esa atadura como yo lo hice. Y he sido obediente y gracias a eso Dios me ha promovido, Dios me ha prosperado. Y es lo que ahora ya tengo, es un propósito para mí. Para mí es un orgullo y una felicidad que muchos de mis amigos, inclusive de mis colaboradores a los cuales yo les agradezco hoy, que hayan trabajado conmigo para poder levantar ese propósito que Dios ha puesto en mi vida, en nuestras vidas, porque tratamos de hacerlo con excelencia, porque ahora todo lo que es con excelencia es para el Señor. Y yo bendigo sus vidas porque están aquí, porque Dios ha hecho que yo sea ese canal de bendición. Dios ha puesto en mis manos ese fruto para que uno pueda dar más raíz que sean plantadas y para que en el futuro podamos tener una buena cosecha. Yo siempre les digo a mis colaboradores, hagámoslo bien. Y no porque yo me quiera enriquecer, porque yo sí quiero que la empresa crezca, claro, porque eso va a hacer que va a llegar mucha más gente va a venir, vamos a abrir muchas más plazas de trabajo. ¿Y saben qué? Gracias a eso, muchos niños van a ir a la escuela, muchos padres no van a ir al alcoholismo, porque ahora tienen un trabajo digno. Y yo les digo siempre, yo no quiero que se queden invernando junto a mí, yo quiero que crezcan, yo quiero que salgan, porque no quiero que sean mis compañeros de trabajo, yo quiero que sean mis colegas, porque también Dios tiene un propósito para ellos, y así como lo tiene para todos ustedes. Aquí los que están aquí sentados, yo siento que en algún momento tienen también su negocio, su emprendimiento. Y yo les invito ahora que si tal vez vendías unos sequitos, el día de mañana quiero que tengas un restaurante, ¿sí? O tengas una cadena de restaurantes. Y si por ahí tienes una carpintería, yo quiero que tengas una fábrica de muebles, porque vas a abrir, vas a hacer ese puente, vas a hacer ese canal para que muchas más personas lleguen, ¿sí? Y como punto principal, vamos a ver, fíjate. Mire, en la palabra dice, en Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Cuando Dios entra a tus finanzas, todo cambia. Porque cuando tú le das la oportunidad, solo dale una oportunidad. En la vida nosotros hemos tomado muchas decisiones en nuestra humanidad y lastimosamente esas decisiones nos han llevado al fracaso. Nos han llevado a perder nuestro matrimonio. Nos han llevado tal vez a perder a un amigo. Nos han llevado tal vez a perder un negocio. Pero cuando tú das la oportunidad que Dios entre en tu vida, todo cambia, todo se alinea. Miren, yo hace mucho tiempo, yo tengo un tecnicentro automotriz, como algunos lo saben. Pero yo desde niño siempre tuve ese sueño que yo quería algo más. Yo quería algo más. O sea, yo sabía que era algo más. Mi papá siempre me dice que yo tuve el ADN de comerciante en mi vida. Porque mis abuelitos son comerciantes, mis tíos son comerciantes, mi mamá fue comerciante. Entonces tenía yo ese ADN, pero yo pienso que no. Porque yo pienso que el propósito era ese. De ser un emprendedor, de ser un visionario, de ser un soñador, porque la palabra sueño es gratis, ¿sí? Entonces
Cuando ustedes dejan entrar en las finanzas a Dios, cuando eso todo cambia. Yo 10 años tuve mi negocio, pero yo caminaba y no sucedía nada. No podía comprar el carro anhelado, no podía comprar la casa anhelada, ni siquiera podíamos comprarnos un terreno pequeño por ahí. Y uno se frustra, pues, porque dice: estoy trabajando, estoy dándolo todo, ¿por qué no crece? ¿Por qué no puedo lograr lo que yo quiero? Es porque no tienes a tu socio. Es porque, miren, me viene a la mente Mateo 6:33, que dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero lastimosamente nosotros buscamos primero la añadidura. Primero buscamos la casa, primero buscamos el carro, primero buscamos las cosas del mundo. Pero inclusive para llegar a eso, hacemos inclusive negocios turbios, hacemos tratos raros, o tal vez estafamos a la gente, o tal vez hacemos cosas indebidas. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad, ¿qué estamos haciendo? Buscando la añadidura, buscando la añadidura. Y cuando te ves en problemas, cuando estás quebrado, cuando estás caído, cuando estás derrotado, Señor, sálvame. Buscamos el reino de Dios. ¿Pero para qué? Necesitamos estrellarnos primero. Y ahora les vengo a decir que no, que ahora primero tienen que encontrar a su mejor socio. Hoy tienen que tener a su mano derecha quien les promueve, quien les da el discernimiento, quien les da la sabiduría para que ustedes puedan desarrollarse primero como personas, primero como seres humanos, primero como varones y luego como empresarios. Yo veo a muchos empresarios aquí, veo a muchos CEOs. A pesar de que tú tengas la tiendita, perdóname la expresión, que tengas el negocito, es tu mente la que te limita, es tu mente la que te dice que eres pequeño. Porque así sea un pequeño negocio, es una empresa. Y para Dios eres grande, para Dios eres valioso. Porque de esa pequeña empresa, de pequeños sueños, de pequeñas cosas, nacen muchos propósitos grandes. Aquí tienen un propósito. Yo empecé vendiendo lotería porque yo buscaba tener dinero, ¿no? Para mis cosas, porque eso es lo que me gustaba, tener mis cosas y lo que el mundo me ofrecía. Luego pasé a vender zapatos. Luego fui cobrador de buses. Trabajé con mi padre mucho tiempo, era cobrador de buses. Y una vez hubo la idea de que yo pueda tener mi negocio vendiendo llantas. ¿Qué sabía de llantas? Nada. Yo era diseñador gráfico. Eso es lo que estudiaba. Y me puse a vender llantas. ¿Pero qué hice? Soñé. No me dejé. No dije no puedo. Busqué la forma. Porque el Señor quiere darte la forma. El Señor quiere bendecirte, pero tienes que ponerlo, pues. Tienes que darle a Él el plato donde Él te sirva la comida. Porque si no, ¿cómo quieres que te bendiga si tú no eres capaz ni siquiera de poner el plato? Me fui a una vulcanizadora a trabajar. Aprendí. Empecé. Y siempre va a estar alguien que va a confiar en ti. Y en ese tiempo, mi novia, la del proceso, como decimos, ¿sí? Siempre estuvo ahí. ¿Por qué? Porque ella creyó en mí. Porque ella estuvo ahí. Yo recuerdo, tenía que yo trabajar de 12 a 3 porque era el lapso que tenía para yo poder ir a la universidad. Si no cobraba en ese tiempo, yo ya no, se me pasaban los buses y ya no podía ir a estudiar. Y ella siempre me llevaba mi botellita de whisky con mi batidito de frutilla que me gustaba siempre y mis 2 pancitos. Ese era mi almuerzo. Pero Dios me dio a esa mujer sabia, a esa mujer que me edificó, a la que ella vio mucho antes que cualquier otra persona. Ella ya vio un propósito en mí y ella estuvo, ella me apoyó, y ahora, gracias a Dios, llevamos 11 años de matrimonio, y hemos crecido. Dios nos ha dado, Dios nos ha bendecido. ¿Pero por qué? Porque yo me planté, porque yo fui esa cabeza, fue ese CEO
el CEO que todos debemos ser en mi negocio. Fui el CEO de mi familia, fue el CEO de mi matrimonio. Ese fui yo, porque yo le creí a Dios, porque yo le di esa oportunidad para que Él entre en mi vida, para que sea Él quien maneje mis finanzas. Él fue mi socio, el socio en el cual uno tiene que confiar. Muchas de las veces ponemos la confianza en las personas y nos han traicionado. Sí, sí nos han traicionado. ¿Hemos caído? Sí hemos caído, pero Dios ha sido misericordioso y siempre ha visto la predisposición para que nosotros podamos crecer. Pásale, por favor. Y como punto 1, tengo un socio verdadero, participa en todo. Y volvemos al tema. ¿Cuál es nuestro socio? ¿Le dejamos participar a todo en nuestro socio? ¿Le hemos consultado? Muchas veces hemos hecho ese mea culpa de que, bueno, siempre la preguntita del millón. Si compro, ¿qué pasa? Si no compro, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, Dios participa en todo porque Él está en todo momento y en todo lugar. Si nosotros le damos la prioridad en los negocios, cuando son cosas de Dios, todas las puertas se abren, todas. No hay poder humano que se interponga, porque inclusive vas a tener trabas, sí vas a tener trabas. ¿Se te van a oponer? Sí te van a oponer. ¿Te van a tener envidia? Sí te van a tener envidia tal vez. Pero cuando son las cosas de Dios, Él te da, porque Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe ese anhelo que tú tienes en tu corazón. Él sabe que quieres una casa. Él sabe que quieres un vehículo. Él sabe que quieres esa televisión. Él sabe lo que necesita, porque es nuestro Padre y Él nos conoce. Pero ¿sabes qué es lo que primero necesita Él? Transformarte. Porque tienes que ser una tierra fértil. Porque si Él no transforma, Él primero tiene que transformar tu corazón para que tú estés apto para Él. Porque en los negocios de mi Padre me conviene estar, dice la palabra. ¿Sí? Pero Él primero necesita transformarte, necesita transformar tu corazón, tu vida. No puedes seguir tú haciendo negocios, haciendo tratos, haciendo compras si sigues en el mundo, si sigues pensando que, como vulgarmente lo decimos, me lo merezco, para eso trabajo, en vida. ¿Sí? Y Dios te da esa sabiduría de que escojas las cosas realmente cuáles son las que tú necesitas. Inclusive cuando hacemos nuestras deudas, muchas veces yo escuchaba una parábola el otro día que le decía una persona a otra: mira, sabes que el otro mes se acaba el mundo. Le decía: bueno, que se acabe, pero ¿por qué no te preocupas? Si se va a acabar el mundo, espérate, primero me preocupo cómo voy a sobrevivir el fin del mes, y luego me preocupo en cómo voy a sobrevivir al fin del mundo, porque eso es lo que hacemos diariamente, sobrevivir. Llega el fin de mes y con que el sueldo está ya listo, partido todo, para que ojalá sobre para una colita al menos. ¿Qué estamos haciendo? Sobreviviendo. Estamos sobreviviendo al sistema, estamos en la carrera de la rata, porque caminamos y no crecemos, no surgimos, no avanzamos. Y eso es lo que muchas de las veces hacemos. Y por eso dice, Dios no bendice en lo que Él no está involucrado. Ahora, ¿qué esperas tú para involucrarle? ¿Qué esperas tú? Si ya no te fue bien en la parte humana, deja que Dios se involucre. Deja que sea Él quien te guíe. Deja que sea Él quien te dé la sabiduría. Deja que sea Él quien dirija tus pasos, tu vida, tus caminos. Y como segundo punto, tenemos Dios como socio, requiere orden y honra. Muchas de las veces nosotros los hombres queremos actuar por ego, por machismo. Yo les cuento rapidito que yo era uno de esos. Yo tenía el taller en una parte, mi esposa teníamos el almacén en la otra parte. Y yo era de las personas que mi trabajo, mi dinero, mi plata. Tu trabajo, tu dinero. Llegábamos al punto que inclusive yo, si salía $20 en lo que comíamos, yo sacaba mi billetito de $10, tenga mi partecita. Si salía $50 en las compras, tome mis 25, ponga sus 25. Dividía, desunía.
Pero cuando yo entendí, cuando mi pastora Sarita dice, en la unión hay bendición. Y eso recuerden y llévenselo. En la unión hay bendición. Cuando ustedes se asocian con su primer ministerio, que es su familia, su esposa, cuando ustedes llevan de la mano, cuando se alinean, todo cambia. Porque Dios es un Dios de orden, porque a Dios le gustan las cosas ordenadas. Y por eso Dios hizo a nuestras mujeres como una ayuda idónea, como la ayuda idónea que nosotros necesitamos, para que nosotros seamos ese proveedor que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice ahí? Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de lo que produces. Un socio invierte, pero también espera orden, porque Dios mira cómo administras, cómo das, cómo eres fiel en lo poco. No es cuánto tienes, es cómo lo manejas. Porque cuando entendemos el principio básico de que nada es nuestro, porque todo es de Dios, nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Administramos lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Porque si ustedes a su hijo le dan $10 para que administre y al otro día no tiene nada, ¿cómo le van a dar $100? ¿Cómo quieren que el Señor, si les puso $100 en su cuenta y el día de mañana ya no tienen nada? Porque actuaron por emoción, porque lo primero que hacen es buscar cómo voy a gastar, en qué voy a gastar, y más no cómo lo voy a producir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere honra, Dios quiere orden, Dios quiere que nosotros le entreguemos a Él. Porque yo siempre todas las cosas le digo, Señor, tú me diste este propósito, tú me diste este terreno, como es tuyo, tú sabrás cómo me ayudas a pagar. ¿Por qué? Porque es de Él. Yo simplemente administro lo que Dios me da a mí. Si el día de mañana Dios les da su carrito, cuídenlo. Porque si le chocan, ¿qué va a pasar? Señor, es tu carrito, tú me darás otro para poder yo seguir trabajando. ¿Sí? Pero tiene que darle orden, darle honra. Y el siguiente punto es, sin Dios hay esfuerzo, pero no respaldo. Como les decía anteriormente, ¿qué podemos hacer? Trabajar duro, generar dinero, tener oportunidades. Pero sin Dios, ¿qué va a pasar? Hay desgaste, hay pérdidas, hay frustración. Porque nosotros podemos estar, esfuérzate, dale, trabaja, pero no camino, no veo resultados. ¿Qué pasa? No hay estrategias, no hay ventas. Vamos a contratar al mejor de marketing, vamos a contratar a la prensa, vamos a hacer publicidad. Pero si no tenemos a nuestro mejor socio, que Él sea el quien nos guíe, nada va a suceder. Eso es lo que yo pasaba en mi día a día. Yo simplemente era un soñador, pero digamos que un soñador descarriado, porque las ganas tenía. Una vez tuve un restaurante, ¿qué sabía de comida? Nada. Una vez tuve una boutique, ¿qué sabía de ropa? Solo la M que yo me ponía. Pero yo que decía a la boutique, no, mija, eso es mío, es para mis cosas, no te metas, es mi proyecto, es mi emprendimiento. Ni al mes creo que ya quebré. Una vez me puse un torno, fracasé. Me puse un almacén de repuestos, me han dicho que es bueno. Me han dicho, bueno, sí, pero no tengo orden, no tengo a mi mejor socio. Nada va a pasar, nada va a suceder. ¿Sí? A veces inclusive nosotros en nuestra humanidad queremos ser felices porque dicen, Señor, dame la última Ford Ranger que salió. Me das esa Ford Ranger y yo voy a ser feliz. Resulta que ya Dios te cumple el milagro, te da la Ford Ranger. Pero ya le viste al vecino, ya le viste al amigo que se compró la Hilux. Señor, ahora quiero la Hilux. Te juro que con esa voy a ser feliz. Y no vamos a ser felices con nada. Porque no tenemos paz. Porque nada nos llena. Porque saben, lo único que nosotros nos llena es Dios. La paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Y eso sí es un amén, porque la paz que Dios nos da sobrepasa todo entendimiento. Yo tenía un proceso con mi esposa de que nosotros trabajamos en la venta de llantas y obviamente nosotros por el comercio giramos cheques. Y mi esposa giraba cheques como cromos repetidos. O sea, era increíble. Yo firmaba más cheques que autógrafos.
Y pasaban los días y era complicado porque mi esposa a 2, 3 de la mañana se levantaba. Me decía, Cristian, pero es que mañana tenemos que pagar tanto, mañana tenemos que pagar tanto. Le decía, ¿y ahora qué hacemos? Me voy a abrir ahorita el local a ver si es que ojalá venda hasta las 10 de la mañana que toca el banco. ¿Por qué? Porque no teníamos orden, no había unión, no había honra. Y así sucesivamente contratábamos administradores y nada daba porque nosotros no estábamos alineados, porque nosotros no teníamos un orden, porque ella jalaba para su lado, yo jalaba para el mío, porque ella hacía sus negocios, yo hacía los míos. Entonces nada sucedía, nada pasaba. Pero cuando encontramos los caminos de Dios, cuando nos asociamos con el mejor, cuando tuvimos a Dios dentro de nuestro hogar, dentro de nuestras vidas, todo cambió. Hoy les puedo decir que la paz que yo tengo no la cambio con nada. Yo no regreso a ver ni para coger impulso, porque muchas veces les he dicho a muchas personas, ¿por qué creen ustedes que el parabrisas es más grande que el retrovisor? ¿Por qué creen ustedes? Porque Dios quiere que miremos siempre para el frente, ¿no es cierto? ¿Y por qué el parabrisas es más amplio que el retrovisor? Porque tenemos que ver en amplitud, tenemos que ver todas las oportunidades que Dios nos da. Cada día es una nueva oportunidad. El mismo hecho de que nosotros abramos nuestros ojos en las mañanas es una nueva oportunidad para soñar, para crecer, para engrandecer. ¿Sí? Entonces, todos y cada uno de los días es una nueva oportunidad. Tienen derecho a soñar. Soñar es gratis. Así como alguna vez soñé yo con ser ese superhéroe, también quiero que sueñen ustedes. Y ahora quiero que ustedes sean los CEOs de su empresa. ¿Sí? Y no la vean pequeña, no la vean chiquita, porque a veces nuestra humanidad, el enemigo quiere que la veamos pequeño. Yo tenía una palabra de expansión de mi pastor y decía, bueno, mi paz me dijo que nos expandamos, yo bien obediente. Bueno, fuimos, le dije a mi esposa, mira, tenemos en la bodega las llantas, en vez de estar que tener en las bodegas, vamos a poner en un localcito, contratamos una persona, listo, estamos expandidos, señores. Se cumplió la palabra, amén. Pero resulta que Dios dice, no, espérate, eres mi hijo. Y a mis hijos yo les doy lo mejor, les doy en grandeza. Y yo tenía ya reservado, ya teníamos hecho el trato con el Señor. Pero cuando las cosas no son del Señor, se cierran. Y eso también aprendan a discernir en su mente. No fuercen las cosas, porque a veces van a comprarse esa moto tan anhelada y resulta que les niegan el crédito. Van a pagar con la tarjeta, resulta que la tarjeta no pasa. Van a pedirle al amigo prestado y resulta que el amigo no tiene. Y quieren, pero por cualquier circunstancia, llegar al punto. Pero ¿qué tal que Dios les está diciendo, espérate, todavía no estás preparado para esa moto, te vas a desbaratar, espera. Necesito que estés controlado, necesito que estés bien, necesito que primero sepas manejar tus emociones. Y así muchas veces lo hace Dios. Nos prepara. Porque yo regreso a ver y yo le digo, gracias Señor, porque todo eso que yo pasé ha valido la pena. Todo ese tiempo, todo ese dolor, toda esa angustia que yo tuve ha valido la pena. Porque ahora yo puedo ver la gloria del Señor. Porque ahora yo puedo ver lo bueno, grande y bondadoso que Él ha sido. Ahora yo puedo decir gracias Señor, porque me cuidaste, porque me protegiste, porque nunca me dejaste que yo camine solo, porque tenías un propósito en mí. Y ese propósito ha sido el que hoy quiero compartirles a ustedes. Y como cuarto punto, Dios como socio también nos corrige. Porque muchos de ustedes ya son padres, ¿no es cierto? ¿Qué hay que hacer? Corregir. También nos corrige. Nuestro socio, no sé cuántos de ustedes también tengan socios de sus trabajos. ¿Sí? Entonces a veces el socio también tiene que jalarte las orejas. También tiene que decirte, oye, esto no está bien, esto está así, tenemos que mejorar en esto, tenemos que hacer. Y Dios también nos quiere eso. También Dios nos quiere corregir. También nos dice, hey, espérate. No es tiempo todavía, no lo hagas, espera. No hay que comprar todavía eso, no hay que invertir todavía en eso. Entonces cuando Dios nos quiere corregir, también
Dice en Josué 7, el pecado oculto afecta a todos. Las malas decisiones financieras también afectan. Y yo creo que muchos de ustedes tal vez llegaron acá rotos, porque saben que una de las tasas más altas de divorcio ya ni siquiera es por la traición, es por los factores económicos. Porque el dinero es el enemigo principal en el matrimonio. Es por el que muchas parejas se divorcian hoy en día, ¿sí? Entonces, las decisiones financieras también afectan a eso y afectan a su futuro. ¿Quién es su futuro? El de su familia, el de ustedes, el de dónde van a tener para comer, sus hijos, con qué van a vestir, qué les van a dejar a sus hijos. Hoy en día dice que a nuestros hijos no debemos dejar empresas, no debemos dejar negocios, debemos dejar un legado. Y eso es lo primero que Dios quiere, que dejemos un legado, y para eso estamos aquí. Para eso somos hombres, para eso somos varones, para dejar un legado, para nosotros romper ese pecado que tal vez tú lo estás ocultando ahora. Tal vez esa chauchita que te estás guardando. Eso me soltó, no sé, me salió. Tal vez esa chauchita estás afectando a tu negocio, estás afectando a tu familia, estás afectando a tu futuro. Porque si no trabajas en unidad, no trabajas en equilibrio, no prosperas. Porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios de unidad, porque para eso somos la pareja idónea, para eso es el equipo, para eso es la persona con quien luchamos día a día. Para eso están nuestras ayudas idóneas. Y ahora quiero contarles un poco más de mi testimonio, porque cuando yo obedecí, cuando yo dejé a Dios que entre en mi vida, cuando yo firmé el contrato con el Señor, me ha dado muchas alegrías, muchas bendiciones. Como ahora, muchas de las personas, muchos de mis amigos que yo quería, ahora están aquí. Hoy tengo el gusto de tener a uno de mis mejores amigos acá, que yo le agradezco porque me abrió las puertas de su casa cuando yo más lo necesitaba, cuando estaba en un punto de quebramiento. Y hoy, querido amigo, te quiero decir que yo te abro las puertas de mi casa, de mi iglesia. Quiero decirte que estás en el lugar correcto y que no estás solo, ¿sí? Entonces, y así como muchos de ustedes, hay muchas personas afuera buscando ese amigo, ese socio. Hay muchas personas afuera frustradas. Hay muchas personas afuera, muchos hombres quebrantados que están esperando por un abrazo, una palabra. El otro día conversaba con otro amigo que llegó por circunstancias de la vida local. Me decía, oye, te veo diferente. Tienes una luz, Yo le decía, es del Señor. Eso es lo que da el Señor, te da una luz, tienes un aura diferente. La paz que tú transpiras, eso es lo que hace que te motive a las demás personas. Y yo le decía a mi amigo, mira, Dios es un Dios de diosidencias, no le decimos coincidencias, son diosidencias las que Dios tiene, porque Dios es muy detallista con nosotros. Lo único que quiere es que nosotros seamos obedientes. A veces nosotros anhelamos la casa más linda, claro, está bien, es un anhelo que nosotros tenemos. A veces anhelamos el carro el más bonito, sí, claro que lo anhelamos, es normal, porque tenemos que crecer. Pero ¿qué sacamos anhelando todo eso? Dándole importancia a ese Dios mamón, a ese Dios dinero, poniendo la fe en las personas, poniendo la fe en lo material. Y ustedes no están bien su vida, no está bien su corazón, no está bien su alma. Pueden estar el mármol más lujoso en su piso, la televisión más lujosa, eso. Pero si no hay brillo, si no hay amor, no está el Señor reinando en ese hogar, ¿de qué sirve? Muchos de ustedes pónganse a analizar y tal vez alguna vez se dieron cuenta de que han estado sentados a la mesa y han estado solos, porque anhelaron tanto ese trabajo, se empeñaron tanto en ese trabajo, lo entregaron tanto a ese trabajo, que se olvidaron de que tenían una familia, que se olvidaron de que tenían una esposa,
de que se olvidaron de que tenían unos hijos. Y también se olvidaron de que tenían vida, porque no vivieron. Porque ahora, a las alturas de la vida, sacamos un préstamo de una casa a 20 años. Muchos de nosotros ni siquiera hemos de estar en 20 años. Entonces, ¿qué estamos heredando a las personas? ¿Qué vamos a heredar? Una deuda. No estamos heredando nada bueno, estamos heredando una deuda. ¿Sí? Entonces, para que todo eso no se dé, para que todo eso se evite, ¿qué necesitamos? A nuestro mejor socio, el que da todo, el que pone todo, el que nos da la sabiduría, el que nos da la fortaleza, el que nos da la paz, el que nos da el amor para que nosotros podamos crecer. Así es que yo, queridos amigos, hoy les quiero animar a que hagan ese pacto con el Señor, a que en su intimidad pídale al Señor: Señor, dame la sabiduría. Yo hoy quiero que seas tú quien dirija mi hogar. Yo quiero que seas tú quien dirija mi negocio. Quiero que seas tú quien dirija mi emprendimiento. Quiero que seas tú quien me prospere. Y ahora yo quiero decirles, queridos amigos, que ustedes tienen un propósito en su vida. No están aquí por coincidencia. No están aquí por nada. Es un propósito en el que ustedes tienen. Y quiero indicarles un poco estas fotografías, porque yo decidí que el Señor sea mi socio, y fue obediente. Porque cuando tú te encargas de las cosas del Señor, Dios se encarga de las tuyas. ¿Sí? Y mire, el dinero no revela la riqueza, lo revela el corazón. Es lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos ha promovido. Y en tu vida también necesitas un mentor, necesitas un coach, como me dice mi pastor. Mi pastor es mi mentor, es mi coach, es quien me alimenta. Y para eso tú necesitas también alimentarte. Por eso necesitas rodearte de hombres de fe. Necesitas rodearte de personas. Busca a esos lobos para que tú puedas crecer. Cambia ese entorno pobre en el que te estás desenvolviendo. Cambia esa mentalidad pobre que te tiene atada. Rodéate de lobos. Rodéate de personas que piensen igual y mejor que ti. No anheles lo que tiene el otro. Más bien busca cómo hace el otro. Yo siempre trato, como siempre les digo, yo estrecho manos. Porque a mí estrechar manos me ha llevado a abrir muchas puertas. Porque Dios es un Señor también de contactos. Aquí a mí me ha dado muchos contactos. Tenemos muchos contactos. Y tengo mis principales clientes también. Y todos nos hemos dado la mano y nos hemos ayudado. ¿Por qué? Porque el Señor también es un Dios de contactos. ¿Cambiaré? ¿Qué hace el Señor también? Te da estrategias. Y eso es lo que hace el Señor. Ordena tus finanzas, rompe tus malos hábitos, toma responsabilidades, pero sobre todo, volver a poner a Dios en primer lugar. Yo 10 años estuve naufragando. 10 años tuve que padecer, digámoslo así, pero hoy agradezco por esos 10 años, en donde me estrellé, en donde me caí, porque ahí aprendí, y porque ahí yo conocí lo que es la fe, conocí lo que es el milagro, porque es como Pedro cuando baja de la barca, dice, cuando tú dudas del Señor, te hundes, pero siempre Dios te va a dar, te va a levantar, siempre Dios te va a sacar. Pero ¿qué tienes que hacer? Volver a ponerle en el primer lugar. Eso es lo que Dios ha hecho en nosotros ahora. Tenemos nuestra empresa, en donde ahora también nosotros tenemos un propósito con las personas. Yo creo que el 80% de las personas que trabajan conmigo hoy asisten a la iglesia. Y ese es un propósito que yo tengo en mi vida. Les digo que hoy va a ser un requisito en el currículo vitae, en la carta que llegue, que tienen que ser legendarios. ¿Sí? Porque tienen que estar en el propósito. Porque tienen que estar en el propósito. Tienen que estar alineados. Porque si no están alineados en la visión, porque tienes que tener un coach, tienes que tener un mentor, tienes que tener una visión, tienes que tener una cobertura. Si no tienes una cobertura, estás naufragando en el mar. Estás solo. Nadie te va a levantar, nadie te va a sacar. Pero cuando tú estás en la visión, estás
conectado con el Señor te levanta y el Señor te prospera. ¿Sí? Pásale, por favor. Dios te abre puertas, te da contactos, te pone a las personas, te da los milagros, te da la palabra y te pone todo lo que quiere para ti. Porque hoy el Señor quiere tratar con el hombre. Hoy, querido amigo, yo quiero decirte que Dios quiere tratar con el hombre que se rindió, el que está endeudado, el que perdió la visión, el que tal vez perdió la chispa, perdió esa emoción, perdió esa hambre por querer más y que siente que falló como proveedor. Tal vez tú ahora dices, siento que yo fallé a mi esposa, siento que tal vez fallé a mis hijos y por eso ahora me separé, me divorcié. Pero Dios, ¿qué te está diciendo? Que Dios no te está condenando, porque Dios ya murió en la cruz por nosotros. Él nos perdonó, tus pecados han sido perdonados. Y si tienes ahora, en este momento, Dios te trae a alguien en tu mente quien tengas que perdonar, perdónalo, suéltalo y crece, sigue, camina, confía, ten fe, porque el Señor te está llamando a levantarte, porque el Señor quiere más de ti, porque el Señor te quiere promover, el Señor te quiere prosperar, porque la iglesia, como dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. El Señor no quiere personas perfectas, el Señor quiere personas obedientes, que le crean al Señor, que le tengan fe. Así es que hoy te invito, firma ese contrato. Es el mejor contrato que tú vas a tener en tu vida, es el mejor contrato que tú vas a poder firmar. Ese es el que te va a promover, ese es el que te va a hacer la punta de lanza para ir adelante, es el que ahora te va a levantar, porque hoy te va a dar esa receta perfecta en las carnes, porque hoy te va a dar esos contactos en tus ventas, porque hoy te va a hacer la visión de un restaurante, porque hoy te va a dar la inmobiliaria, porque hoy te va a dar todo, todo. Y para sellar, cámbiale. Dios pelea tus batallas. Mi esposa, yo, hemos sufrido, hemos luchado, hemos navegado, hemos naufragado 10 años, pero siempre estuvimos juntos. A pesar de que en un tiempo nos separamos por mi error, por mi culpa, pero Dios me vio con ojos de misericordia y me trajo a sus caminos. Y Él, desde que ahora volvemos al contexto de que cuando yo me vestí de Batman, cuando estaba vendiendo la lotería, cuando estaba cobrando los buses, cuando estaba cobrando las llantas, cuando estaba vendiendo la vulcanizadora, cuando trabajé en Payless, Dios ya estaba cuidando mis batallas, porque Dios tenía un propósito en mí. Y el propósito que ustedes ven aquí parado es grande. Y así es como lo miro con ustedes y lo serán ustedes. Pero tienen que creerle, tienen que tener fe, porque Dios no quiere nada a medias. Dios quiere todo, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Él es quien les va a prosperar, pero tienes que darle esa oportunidad. Tienes que dar ese salto de fe que solo Él te puede salvar, Él te puede sacar. Y no se trata solo de ganar dinero, sino de ganar propósito, porque en el propósito ganas más, porque eres mucho más rico. La verdadera riqueza es lo que tú no puedes comprar. Esa es tu verdadera riqueza. El tiempo, los momentos, las cosas. Hoy te invito a que ordenes tus finanzas, incluyas a Dios en cada decisión. Toma esa decisión. No sé qué trato vayas a hacer mañana, no sé qué compra vayas a hacer el día de mañana, no sé qué negocio tengas en mente, pero ten ese tiempo de intimidad con el Señor y pídele que Él sea el que guíe tus pasos, que sea Él quien te dé la visión, que sea Él quien abra esa puerta, y si no tiene que ser, que la cierre. Y también tienes que ser sabio para entender que esa puerta se cierra es porque no te conviene. Pásale. Y lo último, y lo mejor, Dios te da la victoria. 14 años tuvimos que esperar con mi esposa para tener hijos. Pasamos por procesos, pasamos por frustraciones, pasamos por dolor, pérdidas económicas, pérdidas emocionales. ¿Por qué? Porque yo iba donde tal doctor X. Doctor, ¿cuánto cuesta poner un niño? X cantidad, tome, ponga. No se dio.
Iba donde otro doctor. ¿Por qué? Porque estaba en mi humanidad, ¿no? Era mi ego. Y quería forzar las cosas. Doctor, ¿cuánto cuesta el tratamiento? Tanto, tome, hágalo. Y así nos pasábamos la vida. Pero cuando las cosas son del Señor y cuando el Señor quiere darte la victoria, es esta la victoria la que Dios te da. Porque le hemos sido fieles y le hemos sido obedientes. Esa es la victoria que Dios nos ha dado. Ahora estamos esperando 2 maravillosos niños. Porque ahora es doble porción. Porque como dice mi paz, doble porción. No son 1, son 2. Es doble porción. Y eso quiere Dios para ti. No quiere poco, quiere mucho. Lo único que tienes que hacer es creerle. Porque no importa si los demás no creen en ti mientras tú creas. Y no importa si los demás creen en ti si tú no lo crees. Entonces hoy te invito a creer. Te invito a creer que esos dones que tú tienes en tus manos, esos dones que Dios te dio, esa sabiduría que Dios te dio, las pongas en práctica, las explotes y sepas que hay un Dios que te respalda, que no hay un Dios que te ha abandonado. Es simplemente que te está puliendo. Pero deja ser tú esa vasija de barro. Deja que Él te pula, deja que Él te transforme. ¿Pasaré? Y hoy quiero decirles que esta es una frase que a mí me impactó mucho y que también me ha tocado. Y quiero compartirla con ustedes. Que no eres un hombre en crisis, eres un hombre en proceso de restauración. No estás en crisis, simplemente estás puliéndote, simplemente te estás recargando, simplemente te estás construyendo. Porque primero, para que los edificios grandes se levanten, tiene que haber una buena semilla, tiene que haber una buena plantación, tiene que haber unas columnas bien fortalecidas. Entonces Dios hoy te invita a que te levantes, porque Dios ya te ha restaurado, Dios ya te ha perdonado.